Hola a todos y todas. Bienvenidos al Rincón de Atso, programa de podcast y video podcasting en el canal de YouTube de Aportes de la Historia. En la dirección, Max Manovar Duarte, y en la producción de manera remota, Francisco Colona y Juan Oliva, estudiante de la carrera de Historia. Los productores me han combinado y obligado a dar información. Mil disculpas a todos los oyentes. Eso. Primeramente queremos agradecer a la firma Viditec por el asesoramiento para adquirir el equipo con el cual comenzamos a trabajar este año, la cámara Sony Full HD HXR MC88. También gracias totales a la gente de Historia Creativa por mostrar nuestro trabajo sobre las epidemias. Anda a su página de Facebook, Historias Creativas, y dale un me gusta. No importa si sos docente o alumno de los colegios medios, si te gusta la historia, Historias Creativas es el lugar. Les recordamos además que en el canal de YouTube de Aporte de la Historia se encuentran los 5 videopodcasting del Rincón de Atso y los 2 primeros videos, uno sobre las armas de la conquista, donde recuperamos el texto de Alberto Salas, y el trabajo sobre las pestes y epidemias. En los próximos días habrá más videos sobre el espacio económico a partir de la obra de Carlos Empata Sadurian, 2 con ejemplos Tucumán y Córdoba, 1 sobre la yerba mate, 2 sobre la estancia bonaerense y 1 con los debates sobre la mano de obra en las estancias bonaerenses. Bueno, han pasado todos los avisos. Ahora sí, se encuentra con nosotros la productora ejecutiva de Aporte de la Historia y directora del Grupo Sociedad y Estado, la licenciada Diana Duarte, que trabaja en la Cátedra de Historia General Americana Preindependiente en la Facultad de Humanidades. Y yo, como dice el Zócalo, trabajo donde el Zócalo dice. Bueno, Diana, te escuchamos. Bueno, saludos a todos. Bueno, este es el segundo podcasting para enfocar el tema de las epidemias. Tratamos de enmarcarlo dentro del estudio del miedo y desde la perspectiva de la historia del miedo en Occidente, un texto muy interesante de Jean Delumeau. Nosotros llegamos a este punto a partir de la cita de autor publicada en Aportes de la Historia sobre el libro de Oscar Simplicio, Las revueltas campesinas. Y señalamos a la ciudad sitiada y los miedos a la pobreza, el hambre, las pestes que se habían vuelto endémicas, al fisco y a Satanás, o sea, a las brujas. Y esto llevó a la ansiedad y a situaciones incontroladas que tenían como caldo de cultivo los ítems que antes hemos señalado. Teníamos una hoja de ruta, Diana, pero siempre hay un pero. Varios de quienes escucharon el segundo capítulo nos pidieron una referencia al texto de Jean Delumeau. Bueno, dijimos, lo hacemos. Pero la pregunta es ¿por qué un tema como el miedo puede estar como contenido en las aulas medias? Y los temas que nos señalaba Oscar Simplicio. Y la respuesta es este momento. Y como siempre conectar el pasado con el presente. Sin embargo, ¿cómo enfocarlo en el aula, Diana? En primer lugar, invitamos a todos los que nos están escuchando y viendo a leer la obra de Jean Delumeau. Es cierto que no todas las cuestiones que plantea el autor se podrían abordar brevemente, pero sí hacer una hoja de ruta de algunas preguntas que él se hace y que se puede plantear teóricamente de manera muy sencilla en el aula. No decimos que ese abordaje sea sencillo. El estudio del miedo tiene una perspectiva desde ya en principio cultural. Para poder abordarlo tenemos que hacernos 2 preguntas para poder comenzar. ¿Cuáles son las amenazas que pesan sobre los hombres y las mujeres en distintos momentos y sociedades? Y si estos tienen la cabal conciencia de los peligros que estas amenazas representan. La primera respuesta es que sin el miedo nuestra especie nunca hubiera podido sobrevivir a los enormes desafíos que enfrentó. Eso es lo que va desarrollando Delumeau. La segunda cuestión es, frente al miedo, hay que observar
los comportamientos individuales y también los comportamientos colectivos. Es en lo que Delumeau dice que ahí entra el juego del historiador, interpretar lo individual, lo colectivo y ver cómo esas dos variables humanas se van comportando a través del tiempo. ¿Y cómo se pasa? La pregunta es cómo se pasa de un comportamiento individual aislado a que sea representativo de un comportamiento colectivo. En la Edad Media en Francia, el miedo estaba en los procesos de rebeliones. Durante la Revolución Francesa, los nobles y burgueses hablaban del gran miedo. Esto es al conjunto de falsas alertas, o diríamos hoy en términos contemporáneos, el temor a la fake news. O sea, no venimos a descubrir nada, pero sin embargo ponemos en consideración que las noticias falsas siempre circularon. El rumor, es esa información que se transportaba de una manera socavada, dudosa, generaba estos temores. Y cómo multitudes podían estar tomando castillos o palacios y matando a los nobles. Claro. O sea, eso era una gran fantasía temerosa. Sí. Ahora, lo colectivo puede significar el miedo en una derrota o liberarse de atacando un molino en épocas de escasez. Claro. También hay que observar los miedos particulares o las fobias. El miedo y la angustia se pueden plantear frente a lo nuevo y puede ser tanto temor como deseo. Esto es un poco lo que plantea Delumeau frente al miedo y la angustia. El ser humano comparte con los animales la sensación del miedo, pero lo que no compartimos es la angustia, es esa duda de carácter existencial que no sabe frente a qué se puede estar enfrentando y cómo puede resolver ese enfrentamiento. En los siglos X al XVII, lo vemos como un mero ejemplo, la Iglesia determinó a quiénes tener miedo. O sea, porque tiene miedo a algo, a alguien, una fuerza natural, un animal, algo. Y por supuesto, ¿quiénes eran los agentes de este miedo? Los turcos, los judíos, claro, los herejes, también, las mujeres, que luego vamos a ver cómo hay una relación directa entre ser mujer y ser bruja. Es un punto de contacto. Y el inminente y recurrente fin del mundo que muchas sectas hasta hoy en día siguen pronosticando. Así como se temía el fin del mundo, se tenía temor al fin del horizonte, al fin del mar, el finisterrae, que temían los navegantes. Siempre había ahí el mar es espectacular cuando lo explica Delumeau, bueno, el miedo al mar. Al mar. Y el autor se pregunta, ¿se puede pronosticar el miedo de las mayorías? Y las encuentra primeramente en las enfermedades o en las pestes, que era el núcleo de tratamiento del segundo podcasting que hicimos. Dejo de lado, lamentablemente, el punto de lo lejano y lo próximo, lo nuevo y lo antiguo. Y acá lo lejano no solamente tiene que ver con una cuestión de la distancia material, sino tiene que ver, podríamos decir, como dice Carlos Gisborne, la distancia cultural, ¿no? Así que bueno, esas son más o menos algunas líneas y ahora las vamos a ir abordando. Sí, yo quiero retomar algo muy brevemente, porque nosotros ya hemos trabajado bastante sobre las pestes, pero marcar alguna línea que va tomando Delumeau. Uno, que las pestes se hacen endémicas en Europa en un periodo que va entre 1350 y 1720, ¿no? O sea, estas cuestiones no desaparecían y provocaban mucha zozobra en la población.
¿A qué pestes le tienen miedo ellos? A la viruela, al tifus, a la disentería, a todas las gripes, y especialmente en las formas endémicas que, como dijimos, van tomando estas. Y estas enfermedades, él lo afirma, van a arrastrar a Europa a la ansiedad y al miedo. El número de víctimas también es tan elocuente como los cuerpos y las casas marcadas que son señaladas por estos contemporáneos, ¿no? Exacto. Otro elemento que él tiene mucho en cuenta y que trata es las cifras. Él lo define, las cifras son escalofriantes. Y las causas para esos hombres y esas mujeres, ¿cuáles eran? Es una gran pregunta. ¿Cómo defenderse ante la subalimentación crónica?, nos dicen. Y además plantea las máscaras que usaban y las impregnaban con todo tipo de sustancias, ¿sí? No sabían que la peste negra había sido transmitida por pulgas y el contagio no era interhumano, Diana. Eso llevaba al hombre al aislamiento. Otro elemento que trata es la cura, ¿sí? El otro gran tema que sobrevuela en ese momento. Los holandeses, a la gripe y a la peste bubónica, la denominaron la muerte con prisa. Yo, para terminar, creo que también hay que cambiar la perspectiva de cómo analizamos el Renacimiento, ¿sí? Sí. En cuanto a orden temático. Y podremos a partir de ahora ver cómo esta escuela enfoca estos temas. Nosotros nos hemos olvidado de esos temas que nos planteaba el Renacimiento y hemos buscado otros. Y eso creo que es el gran aporte, al menos sintéticamente de mi parte, porque ya hemos visto bastante de las pestes. Entonces yo te preguntaría, bueno, ¿y cómo sigue esto con las brujas? Bueno, antes de comenzar con el análisis, vuelvo a remarcar esta cuestión. El miedo en Occidente, de Jean Delumeau. Sí. Por favor, el texto se encuentra en PDF, en línea. Lo pueden leer. Es un texto erudito, muy interesante, pero es atrapante. Y en estos tiempos que estamos viviendo, nos podemos tomar todos los días un rato y podemos... y de muy fácil lectura. Es fácil lectura, aparte que ha sido... Y atrapante. A mí me atrapó, a pesar de la complejidad de las aristas que va mostrando, las resuelve tan bien que el lector se queda conforme para avanzar un poco más y un poco. Y de alguna manera también cubrió un espectro, porque bueno, en torno a este tema, siempre, por supuesto, nosotros sabemos, no todos los historiadores van a opinar de una misma manera. Cada escuela historiográfica ha hecho un abordaje, pero Delumeau de alguna manera hace un balance muy interesante que cubre, vamos a decirle, certezas y debilidades que han tenido distintos autores que se han aproximado al tema. Entonces, yendo al tema de la brujería, Delumeau plantea una cuestión que, si queremos, puede ser de corte metodológico. A él no le interesa estar rastreando por proceso, porque eso de alguna manera ya fue hecho. Sí le interesa ver cómo la cultura y la religión de su momento se vieron amenazadas. ¿Amenazadas por qué? Por prácticas mágicas que llevaban adelante magos, o podríamos decir magas también, y estos comportamientos y estas conductas en un principio eran observadas por la Iglesia, ¿no? O sea, tenemos que ir muy lentamente. En la Alta Edad Media, las masas paganas, ¿no?, eran seducidas por estas especies de espejismos, de encantamientos, y la Iglesia hasta ese momento prefería, como remedio a esa práctica por fuera del cristianismo, la penitencia. O sea, apelaba más a vamos a decirle, a una solución pragmática. No el castigo, pero sí la penitencia, una especie de reflexión, de meditar, a
a quién se le estaba rezando, en qué se estaba creyendo, como un modo, ¿no?, de tratar de salvar esa situación anómala, y acá anómala lo vamos a poner entre comillas, respecto de lo que indicaba el cristianismo. En 1231, la Iglesia va a nombrar el primer inquisidor, y ahí ya empezamos a intuir camino hacia dónde vamos, que es Conrad de Marburgo, en Alemania. 40 años, más o menos 40 años más tarde, en 1275, la Iglesia comienza a combatir la brujería, y directamente brujería va a quedar enlazada con la noción de herejía. Ya es una vuelta, o sea, antes era una penitencia, ahora ya es herejía. Entonces el camino, la zanja, el surco que la Iglesia va marcando, lo va haciendo con más carácter, lo va profundizando. En 1326, casi medio siglo más tarde, ya no es que está relacionada o homologada, sino directamente. Brujería es herejía. No hay más espacio, ya no es algo a resolver, es algo resuelto. Y con ello estamos en este momento en el papado de Juan XXII. Y con ello comienzan a cambiarse las posturas. Entre el siglo XIV y el siglo XV, para más o menos dar un periodo global, se aceleran los procesos por brujería. Aumentan los tratados sobre brujería, o sea, gente, individuos que desde la autoridad religiosa o desde la autoridad laica empiezan a escribir y a ser instructivos sobre brujería y demonología. O sea, ¿qué estamos viendo? Que se empieza a sistematizar una forma de combatir ese fenómeno. Que Ginsburg estudió muy bien, y en la novela El nombre de la rosa, Bernardo Guy, con todos sus tratados, está mostrando claramente cómo operan. Ese personaje es de manual, ¿no? Gran actuación de Murray Adams. Sí, espectacular. Entre 1435 y 1437 se va a escribir el Formicarius de Jean Nider, que es el prior de los dominicos de Basilea. Es la primer obra que no solamente trata sobre la brujería, sino que además es la primera obra en donde directamente se le da un rol preponderante a la mujer, relacionándola directamente con la brujería. O sea, ¿es una conexión? Vamos viendo que el perfil cada vez se va ajustando, ¿no? 50 años más tarde se escribe el Mageus, que es una obra demonológica, en donde lo que se observa es se focaliza a la magia popular como una forma de herejía. Esto no es un tema menor, porque la cuestión de que los cultos populares no es algo minúsculo y excepcional. Ahí empieza la cuestión. Y lo que se establece ahí, que esta magia popular es manejada por una secta diabólica, con distintos nombres en distintos lugares de Europa. Pero ¿quiénes están al frente de estas sectas diabólicas? Las mujeres. Por lo tanto, vamos a ver que se va construyendo todo un utillaje para que en el momento álgido de los procesos de brujería se van a dar entre 1560 y 1630, tanto en la Europa occidental como en la central. Y no va a tardar no más de un siglo más para que ese mismo fenómeno se vea en la Europa del Norte. Pero lo que Delumeau dice que para el siglo XVI las hogueras contra las brujas ya estaban encendidas por toda Europa, que no es un tema menor.
Es tanta la escala y el dinamismo que empieza a tomar esta situación, que de alguna manera esto ya es controlado tanto por las autoridades religiosas como por las civiles. De alguna forma, señala Delumeau, se consolida la autoridad absoluta en este control. Nosotros sabemos el absolutismo, lo que aborda, lo que implica, pero también el absolutismo tiene entre sus objetivos esta cuestión de estos cultos desviados. Y de alguna manera, dice Delumeau, la Iglesia y el Estado se confunden, pero ¿con qué criterio? En donde esa confusión corre más a favor del Estado que de la Iglesia. O sea, la Iglesia queda adosada al Estado en estos juicios, en estas persecuciones. A tal punto que muchas veces los inquisidores, los oficiales, no solamente son religiosos, suelen ser devotos laicos que están dentro de las cortes de los monarcas. En 1478 se crea la Inquisición española. Y la sociedad, si bien comienza observando la práctica de algunos individuos, la legislación laica va a comenzar a generar una especie de decálogos, de incisos, para perseguir a hechiceros, hechiceras, brujos o brujas, ¿no? Y la verdad que con un detalle bastante particular van a hacer una especie de listas de acciones, ¿no? Una especie de instructivo, ¿no? Muy bien numerado y detallado de cuáles acciones eran consideradas acciones de hechicería o de brujería. La pregunta para andando en el tiempo es, estos procesos de brujería tuvieron que ver más con el mundo católico, tuvieron que ver más con el mundo protestante, sabiendo el proceso que tenemos en el medio, y Delumeau dice, hay tantos procesos de brujería iniciados dentro del lado católico como del lado protestante. No es patrimonio de ninguno de los dos bandos religiosos. Lo que sí, desde una perspectiva sociológica, dice Delumeau, las brujas o los brujos parecen ser personas más pobres que sus víctimas. ¿Por qué? Porque las víctimas de brujería o quien iba a la consulta de un brujo o de una bruja, esas supuestas víctimas estaban repartidas a lo largo de toda la escala social. O sea, quienes asistían a la consulta de la bruja podía ser una persona o del brujo tan pobre como el consultado, pero también podría ser alguien de una situación intermedia, algún comerciante, y a veces también encontrábamos sectores de la nobleza baja que se entregaban a este tipo de consultas impiadosas para la iglesia. La mayoría son mujeres, aproximadamente Delumeau estima las 2/3 partes de los procesos están vinculados a mujeres, pero 1/3 están vinculados con hombres. Muchas veces los procesos de brujería se utilizaban para correr de la sociedad, para empujar fuera de la sociedad a todas aquellas personas que tuvieran mala reputación. Ya fuera una meretriz, ya fuera un ladrón, ya fuera un desconocido. El tema del desconocido no es un tema menor en las sociedades de la época. El ajeno a la comunidad. Entonces, entre el desconocido, una meretriz o un ladrón, se les podía inmediatamente iniciar un proceso, nosotros podemos decir armado, y tratarlo como brujería. Pero lo más importante, que señala, sobre lo cual Delumeau hace mucho hincapié, es que la brujería no podría haber existido o no se explica sin la extendida creencia colectiva de que los maleficios existían. O sea,
subyace culturalmente una cuestión que permite o abona la existencia de ese tipo de figura. Por supuesto, cuando ya acá la cuestión no es que hay un individuo, sea hombre o mujer, que practica la brujería. Las autoridades o la cultura dirigente, como dice Delumeau, no dice dominante, dice dirigente, observa que esta cultura, que cree en los maleficios tan extendida, entonces requiere de otro tipo de mecanismo, de abordaje. Y Delumeau dice que los historiadores, acá entramos también en una cuestión un poquito más específica, han tratado de explicar la brujería desde dos perspectivas. Una, el comportamiento popular, las conductas populares. ¿Qué se practica? ¿Qué se cree? ¿A quién se le reza? ¿Qué tipo de huesitos, rocas, animales se juntan? ¿En qué determinada época del calendario lunar? Etcétera, etcétera. Y por el otro lado, el comportamiento de las autoridades. O sea, son dos visiones distintas del mismo fenómeno. Y Delumeau apela a hacer una interacción entre ambos mundos, entre el comportamiento popular, las creencias populares, y el comportamiento de las élites. Hay una cuestión fundamental que él señala y que nosotros en historia sabemos muy bien y denominamos cuando tenemos cambios de proceso o de época, hablamos de rupturas y de continuidades. O sea, la aparición de un hito como es el cristianismo no significa que las prácticas o las creencias anteriores hayan quedado sepultadas. Van a convivir en una especie de sincretismo confuso hasta que el cristianismo pueda apelar a decir, bueno, estamos en un estado de pureza del cristianismo, por decirlo de alguna manera. ¿Me permitís? Sí. ¿Sabés que me estaba acordando cuando decís eso? A todo el enorme esfuerzo de Thompson por explicar este proceso desde la historia cultural, porque él, acordate, en un momento dijo, bueno, esto de la historia económica no lo puedo explicar, y fue una gran batalla dentro del marxismo. Sí. Fíjate todas las resistencias que tuvo a todos sus trabajos de historia cultural. Y hoy prácticamente es aceptado por esa misma escuela. No, quería hacer ese paréntesis, discúlpame. Lo cierto es, dice Delumeau, que los cultos paganos sobrevivieron a la cristiandad. Sí. Más de lo que se suponía. Perdóname, la venta de esposas que trata de explicar Thompson. ¿Por qué se vendían las esposas? Porque se iba a la taberna y se vendía una esposa, y es porque no existía la aceptación de la ley de divorcio. Entonces era mucho más fácil por un culto anterior ofrecerla a la persona que le quisiera comprar. Pero ¿qué decía Thompson? Eso estaba todo arreglado, porque la esposa sabía quién le iba a comprar, porque sabía la mujer con quién no se quería quedar y con quién quería estar. Pero bueno, se hacía a modo de celebración, y eso para las autoridades era un escándalo, y estamos hablando de prácticas que subsistían hasta muy entrado el periodo de industrialización de Inglaterra. Sí, corto. No, está bien. Entonces, como decíamos, los cultos paganos sobrevivieron a la cristiandad. Los cultos paganos eran una religión que en realidad, cada uno con su modalidad, sus características, con nombres distintos, pero más o menos deambulaban en cierto conjunto de creencias, era bastante extendido por toda Europa. Y la ofensiva cristiana lo que intentó y lo que buscó fue desmantelar esos cultos paganos durante los siglos XVI y XVII. A tal punto que Delumeau se toma el trabajo y observa que la palabra brujo o la palabra brujería en las distintas lenguas europeas siempre se relacionan con la fertilidad de los campos. O sea, son cultos naturales. En realidad, lo que le sucede a Europa es
que lo que durante un tiempo se va a ejecutar es un sincretismo religioso en donde el cristianismo se va a sumar a una serie de creencias que estaban muy afincadas y muy arraigadas, ¿no? Entonces, esta idea de la mentalidad mágica, ¿no? En el poder excepcional que ciertas personas podían tener para perjudicar o enfermar a otra. Entonces, ¿qué se hace? Una definición, o vamos a llamarlo una definición, que decía lo siguiente: que la magia era toda conducta tendiente a provocar resultados extraordinarios sin la aprobación de la Iglesia y la medicina oficial. Eso era entendido como brujería. Lo reitero, pero la primera parte sobre todo. Toda conducta tendiente a provocar resultados extraordinarios sin la aprobación de la Iglesia. O sea, que si un resultado extraordinario se daba con la autorización de la Iglesia, es lo que nosotros conocemos como milagro. Exactamente, un milagro. Por eso ahí sí se puede conectar también el pasado con el presente. ¿Y cómo se ha mantenido esa forma de operación? El que dice que es milagro o no, ¿quién es? El Papa. Es el Papa. Entonces, de alguna forma... Y todos los procesos para validar que eso sea un milagro. Algunos son muy rápidos, según el personaje, y otros son muy lentos. Exacto. Por lo tanto, ya tenemos una fórmula. Qué gran tema Lo que pasa milagro, que, claro, lo que pasa que en última instancia del humólogo está diciendo, existe esa noción de una creencia, de un poder, de una capacidad, nada más que si está observado y vigilado por la Iglesia, responde a una situación. Ahora, si no responde a la Iglesia, es herejía. Esta idea del pensamiento mágico estaba muy extendida sobre todo en el mundo rural. Ese mundo rural tenía una suma de cuestiones para entregarse a esta forma de ver lo especial. ¿Por qué? Porque primero era el que más conservaba ritos paganos. Segundo, tenía un mal conocimiento del cristianismo. Tercero, era el que inmediatamente sufría carestías. Cuarta cuestión, el aumento demográfico de Europa, una vez pasada los peores momentos de la peste, hizo que hiciera falta de tierra. Entonces, todas estas cuestiones los empiezan a poner de cara a adjudicar o a apelar a ciertos pensamientos o prácticas para que los saque de estos contextos, de estas situaciones. Por el otro lado, vamos a tener la autoridad laica, que van a ser los jueces, dentro de cuyos cuerpos van a tener a importantes inquisidores y grandes escritores acerca de la herejía y de la brujería. ¿Qué observaban? Por ejemplo, las prácticas de ceremonias, de ritos nocturnos, vinculaciones con Satanás, etcétera, etcétera. Y en esas ceremonias, en esos ritos nocturnos, en esas oraciones a Satanás, ¿qué se veían? O cómo se lo codificaba, como conspiraciones, subversiones contra el orden, subversiones contra las creencias cristianas. Fíjate ese último punto, que ahí podemos enlazar otra obra, que es la de Carlo Ginzburg, El queso y los gusanos. Espectacular. Un molinero que está haciendo una interpretación bastante interesante, y la Inquisición empieza a sospechar que acá hay algo mucho más profundo, y no había nada más profundo. Pero bueno, con eso también nacen dos cuestiones. La mirada, claro, a los expedientes judiciales de la Inquisición, ¿sí? Que eso es muy, muy importante. Después va a haber otra obra de Ginzburg, que es El juez y el historiador, donde él dice, era más lógico los expedientes de la Inquisición que los del siglo XX italiano.
Exacto. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Los romanos, en los inicios del cristianismo, le aplicaban estos tipos de códigos que subvertían el orden, que hacían conspiraciones contra el César. Después, por supuesto, cambió la situación. O sea, lo que los romanos hicieron a los cristianos, una vez que los cristianos llegaron al poder, Sí. se los hicieron a los distintos de los cristianos. O sea, se lo aplicaron a los magos y a los herejes. Conspiraciones, subversiones contra el orden. Y acá también se empieza, no solamente se ordena un corpus de obra, va a haber una metodología de interrogatorio, o sea, una metodología para la confesión, que es tal vez la parte que más se conoce o la que ha tenido, morbosamente hablando, más difusión, ¿no? Que es cómo se obtenía la confesión de alguien que entraba en un proceso de herejía. Y Delumeau dice, bueno, se podía comenzar, y por supuesto, con las obras que muchos especialistas me habían escrito sobre brujería, vinieron... Perdón, no lo vamos a cortar. Se está cayendo el escenario. No. Discúlpenos. No. Sí. El problema no era solo, o sea, se escribieron las obras, pero también con ello vinieron la metodología para obtener la confesión. Sí. ¿No? Entonces. Perdóname. Punto central de la novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa. Pero además, central en todo la escenografía que monta Duby con el director artístico para mostrar cómo era un interrogatorio de los inquisidores, que está perfectamente explicada visualmente en la película. Sí. Disculpame el énfasis, Diana. El método consistía en la siguiente manera. Primero se podía obtener una confesión voluntaria. Aquel que inmediatamente comenzaba a aceptar su pacto con el diablo, sus ritos satánicos, lo que fuera. Segunda cuestión, la idea era no dejar dormir al procesado y no darle comida. Pero además existía toda una coreografía para ir incentivando la confesión. Y era desvestirlos, cortarles el pelo, preparar instrumentos de tortura, comenzar a hervir agua, o sea, crear un clima, diríamos nosotros, de presión psicológica para poder obtener la confesión, que no significa que era un simulacro, porque llegado el momento después se llegaba a esa situación. Perdón, vuelvo a interrumpirte y a retomar el tema de cómo está plasmadas las escenas en El nombre de la rosa. Es increíble, ñañita. Aparte de, bueno, dejarlos sin dormir y sin comida, luego venían los interrogatorios permanentes, de alguna manera de generar un cansancio, y finalmente sí, aparecía el elemento de la tortura. Y es lo que decía Remigio de Baragine en esa escena: confieso lo que ustedes quieran, pero porque no voy a soportar lo que le hicieron a Salvatore. Exacto. Eran dulcinitas. Dulcinitas. Delumeau señala que, bueno, no solamente está la iglesia, no solamente van a estar los jueces y las autoridades laicas, pero lo que sí está es un cambio de clima, de época intelectual, y que es nada más ni nada menos que el humanismo. Atrás de eso, ¿qué es lo que sucede? Dice Delumeau. El humanismo va a agrandar la distancia entre la cultura docta, erudita, y la cultura popular. La cultura escrita, de alguna manera esa cultura docta de élite, va a ser frágil
frente a un universo rural y oral que era inmenso y la rodeaba, o sea, como cuando una tropa rodeaba un castillo. Por lo tanto, tiene que generar para sí un corpus de conductas para ir alejando o ir sometiendo ese gran anillo que la rodea. De alguna forma hay una repulsión de la élite a los comportamientos incomprensibles de la masa campesina. Por lo tanto, lo que se genera es la élite va a convertirse en ese canon de lo bueno y lo normal, y la masa campesina se va a convertir en el canon de lo malo y lo anormal. De esa alteridad, de esa oposición entre élite, masa campesina, bueno y normal, malo y anormal, esa alteridad lo que va a construir es un signo de agresividad muy fuerte hacia aquellos sectores. Por eso, de alguna manera, los procesos de brujería, ¿no? Si lo vamos viendo como una conclusión, fue una forma de autodefensa, ¿no?, de la ética dominante de laicos y religiosos que se sentían aislados y asediados por una cultura que presuponían con la sola presencia del cristianismo ya había quedado sepultada. Delumaux cita una frase de Freud donde dice que el cristianismo con el bautismo poco había logrado, que solamente era un barniz muy fino sobre una madera que era mucho más dura y profunda. Bueno, pues bien, esto es lo que se ve para esta época, ¿no es cierto? Un distanciamiento. Claro, ¿sabes que me estoy acordando? Yo evoco siempre al cine porque es lo que me toca acá como papel. Es en Manto Negro, cuando el sacerdote llega a las misiones y encuentra a sus dos compañeros jesuitas asesinados por los hurones porque no habían podido evitar la epidemia de viruela que los había azotado. Y uno de los jefes tribales le pregunta: si nos bautizás y nos das de tomar el agua mágica, ¿nos vamos a salvar? Y él, después de ese viaje que había tenido que lo transforma tan profundamente, le dice: no lo sé, pero tenemos que confiar en Dios. O sea, ese barniz también está presente en Nueva Francia. Bueno, y en otro contexto del proceso de evangelización, Bartolomé de las Casas critica, por ejemplo, a aquellas órdenes que se jactaban que, por ejemplo, en un día domingo convertían al cristianismo de a 5.000 y a 7.000 nativos. Y él decía que eso de alguna manera... ¿Es ese barniz? Claro, que en realidad era ese barniz, porque ese bautismo para él configuraba la continuidad de la latría, que la latría era la falsa religión, y que la verdadera religión, el verdadero cristiano, era un acompañamiento distinto. O sea, para él ese cruce de río simbólico que le hacían hacer a los nativos no era un certificado oficial de que fueran cristianos, o sea, un poco apelando a esto. Yo creo que, o sea, excelente. Es un tema impresionante de tratar, porque es más porque te imaginarás que la Inquisición no solamente caminó por el continente europeo, sino que en América tuvo lo suyo como acción individual o colectiva de las órdenes, pero estuvo presente el oficio de la Inquisición. Así que bueno, creo que alguna que otra vida por ahí nos queda dando vuelta para poder luego vincularla con este tema, pero quisimos hacer este pequeño aporte a la brujería como un formato del miedo en Occidente. Bueno,
A todos los que nos pidieron que ampliáramos lo que había tratado Simplicio en el recorte que nosotros hicimos y publicamos en Aporte de la Historia, y al tratamiento del segundo podcasting, Diana ha trazado muy bien todos los aspectos de la obra de Delumeau. Espero que esto haya sido de ayuda para todos nosotros, para pensar lo que Diana dijo. Si todas estas cuestiones de epidemias, enfermedades, brujerías, hambrunas constantes, atrás de esto había un cambio de clima de época. Y nos preguntamos si ahora, con todo lo que está pasando, también pueda o podamos ver un cambio en el clima de la época. De nuestra época. Pero bueno, como decía Don Tulio Alperindongui, después de los terribles acontecimientos de las Torres Gemelas, cuando señalaba que en un reportaje periodístico, quienes alguna vez tuvimos posibilidad de escucharlo, sabemos que tenía una ironía muy filosa. Es lo que los chicos dicen ahora, picante, pero extremadamente picante. Entonces, en un momento le pregunta el periodista si consideraba que la caída de las Torres Gemelas iban a significar el inicio de una nueva era en la convivencia internacional. Y Don Tulio, con esa picantez clásica, dice: yo a veces pienso que la gente interpreta que la historia es como una obra musical. Me hace acordar a Broadway. Primer acto, segundo acto, tercer acto, y finalmente salen todos los protagonistas a saludar al público. La historia no es tan lineal como una obra de teatro, decía Don Tulio. Los actos los podrán decir los espectadores que nos continúen, pero es cierto que al menos va a ser una marca en nuestra convivencia. Bueno, desde el Rincón de Atso agradecemos a todos los que nos acompañan, a todos los que nos alientan, a los que nos mandan mensajes. No nos olvidamos de contestarlos. Quiero agradecer a Diana por haber ayudado hoy a que nosotros podamos comprender o al menos interesarnos por la obra de Delumeau. Bueno, como siempre digo, un fuerte abrazo a todos y nos vemos en la próxima y esperamos sugerencias. Gracias, hasta luego.